Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy jueves santo, que inicia el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, conforme la tradición por más de 2023 años de nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que en particular en la mañana de hoy se conmemora en la Santa Misa la, la consagración por los santos óleos para los hermanos en enfermedades terminales o en un recién proceso de iniciación a la transformación en perspectiva del reino celestial, pero que muchas veces quedan en esa transición como almas del purgatorio, como en ese limbo. Ni pueden ascender ni se pueden quedar en tierra, ni descender aún. Quedan las oraciones nuestras como almas consagradas en la vida sacerdotal, que también se conmemora el día de hoy, la ordenación. Muy agradecido, felicitaciones a todos los hermanos consagrados y en oraciones para que el Señor los siga bendiciendo, sigan permaneciendo firmes en la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Les ayuda a superar las aflicciones y no desistir, no renunciar en la prueba, no dejarse seducir por las pasiones del mundo, por el patán y por las fuerzas de lo humano, que quienes ya estamos en un laicado, como laicos comprometidos, consagrados, hemos trasegado caminos que muestran que esos aprendizajes, primero está Dios, y que no hay necesidad de pasar por ellos. Si han tenido la bendición de estar allí antes, en ese proceso de santificación, por favor no retrocedan. Y quienes son criaturas, aún pequeños, jóvenes, adultos, y quieran y deseen y sientan la presencia de Dios en su corazón, escuchen su llamado, háganle caso, dejen todo el mundo por seguir a Cristo. Vale toda la pena del mundo. No vale 30 monedas, como decía Judas Iscariote, no como esclavo. Hoy se ciñe la cintura nuestro Señor con una, con una sábana, tomando una jofaina, una ponchera, y liberándose del manto, cual si fuera un esclavo a lavar los pies de sus discípulos, en señal de servicio, por amor a Dios, en gracias del amor de Dios, para expresar en el amor el servicio, el sacrificio, como una ofrenda de amor a Dios. Y sobre todo, la común unión, la unidad en la diversidad para la universalidad del ser, en el hogar, en la comunidad, en todo el mundo, la humanidad. Amén, que así sea. Esa es la conmemoración y en la misa crismal pues fueron esos tres símbolos, el Santo Crisma con los catecúmenos. También nos unimos en gratitud, reconocimiento y estímulo para que sigan haciendo esa función evangelizadora con los niños para la catequesis en la primera comunión, con los padres para acompañarlos en la bautismación de los niños y a los mayores pues la ordenación sacerdotal preferentemente, pero si no, la ordenación para el sacramento del matrimonio y otros servicios ecuménicos, litúrgicos, diaconados que la Iglesia tanto necesita, también fortalecer allí. Gracias a Dios el marzo 30 tuvimos la oportunidad de celebrarlo aquí mismo en la diócesis de Jericó, con el obispo Noel Antonio Londoño Buitrago y todos los sacerdotes renovando sus promesas sacerdotales. Fue un evento maravilloso, se les ha de compartir también por las redes. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, para entrar en gracia de Dios acá en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si,
a unirnos más en la meditación, la oración y el ayuno con Cristo Jesús por la pasión, que empezamos a conmemorar en este triduo pascual. Hoy la última cena, que es la primera de toda esta tradición de más de 2023 años, y en esa eterna Eucaristía que sigue celebrando desde el reino de los cielos, con María Santísima, en quien están todos los carismas, y allí dones, gracias y talentos de todos seres amados, todas las almas esposas de la Iglesia y Cristo el Esposo. Y allí mismo San José, quien oramos, y a nuestra hermana Santa Laura, por ser la más cercana, pero todos santos, mártires y apóstoles que oramos también por la intercesión de otros seres amados, invocando sus nombres. Y ya mañana con la acción de liturgias, no hay Eucaristía como tal, pero sí hay encuentro litúrgico para compartir la palabra de Dios. Y ya el sábado de gloria, pues sí, aleluya, para celebrar las Pascuas como bien merece esta entrega en sacrificio de amor por la humanidad que hizo Cristo. Vamos entonces a tomar las lecturas del Éxodo sobre la liberación del pueblo de Israel de la presión del tirano, del pueblo egipcio, de San Pablo a los Corintios en la primera carta de la institución de la Eucaristía, el pan y el vino consagrado en Cristo, y el Salmo 116, el cáliz de la bendición es la comunión de la sangre de Cristo, así como el Evangelio de San Juan acerca de la escena de la última cena, lavatorio de los pies, consagración de la Eucaristía y la declaración del mandato del amor. Sean todos pues bienvenidos a este espacio-tiempo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículos 1 y siguientes, acerca de la Pascua. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de 1 año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego. Y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados, y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren, y así cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente
que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura durante 7 días. Por lo tanto, desde el primer día no deberá haber levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos 7 días será eliminado del pueblo de Israel. Tanto el primer día como el séptimo deberán dedicarlos a una reunión santa. Esos días no se trabajará a no ser para preparar la comida de cada persona. La fiesta de los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar, porque en ese mismo día los saqué de Egipto a todos ustedes. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. No deberá haber levadura en sus casas durante 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura. Moisés mandó llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. Tomen después un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en las casas de ustedes. Esta orden la respetarán ustedes y sus descendientes como una ley eterna. Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes deberán contestar: este animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor. Cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto y así salvó a nuestras familias. Entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración y luego fueron e hicieron tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés y a Aarón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Salmo 116, el cáliz de la bendición es la comunión de la sangre de Cristo. Es oración de gratitud. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención. Toda mi vida lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé presto del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. El cáliz de la bendición es la comunión de la sangre de Cristo. El Señor es justo y compasivo, nuestro Dios es todo ternura, el Señor cuida de los sencillos, cuando yo estaba sin fuerzas me salvó. Ahora sí, puedo volver a sentirme tranquilo, porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. El cáliz de la bendición es la comunión de la sangre de Cristo. Yo tenía fe a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. El cáliz de la bendición es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Oh Señor, yo soy tu siervo, yo soy el hijo de tu sierva.
Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud te ofreceré sacrificios e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios del templo de Jerusalén del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. El cáliz de la bendición es la comunión de la sangre de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 y siguientes, sobre la cena del Señor. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en mención de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, entre los versículos 1 y 15. Jesús lava los pies de los discípulos en la cena de despedida. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejaba este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús: si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo: no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo
para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo esto de antemano para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, una nueva revelación que hace Jesús en el momento de su despedida con yo soy el Hijo de Dios, que tanto dolía a los fariseos, ahora se los dice a sus amigos, a los seres amados, hijitos, como bien decía la meditación de la palabra en estos días el mismo Jesús, sus discípulos, seguidores, pero que habrían ahí perseguidores, liderados por uno de ellos, sentados a la mesa, con el mismo cordero del sacrificio, que es el sacerdote. Toma el lugar del cabrito, del cordero, el machito, para él como machito, hijo unigénito del Dios Padre, entrar en sacrificio por voluntad propia. Pero, ¿qué habría de estar pasando por el corazón de Jesús? Luego de leer el corazón de todos sus seres amados, discípulos, sus seguidores, sus perseguidores, creyentes, no creyentes, descreyentes porque dejaron de creer, y replegando desde su hogar, empezando por su Madre Santísima, María, Virgen, de su padre José, putativo, esposo castísimo de María, de toda esa familia Nahuín, de toda esa familia de Belén, de Judá, de Galilea, y yéndose así todos los pueblos y naciones que visitó, que caminó desde niño hasta el mismo Egipto, que habrán de conectarlo en su memoria como rabino, como judío, con la antigua tradición de la Pascua, para pasar en este momento previo, en este triduo pascual, toda esa pasión. Llegan al corazón sentimientos encontrados, porque no todo sea en gracia de Dios como se espera, en amor, misericordia y justicia divina, sino que encuentra oposición, seres sin Dios, yendo contra Dios, autoinfligiéndose como Dios y desatando por obras, hechos y acciones, contrario al amor, lo que se puede esperar, el pecado, las culpas, las faltas. Y todo eso entra allí al corazón de Jesús, dando todo en amor, en misericordia, en compasión por los demás, y recibir latigazos, escupitazos, todos los maltratos. Todo eso allí, y empezar a sentir que se van los más cercanos, todos, camino al Calvario, hoy centrados en la cena. Él ya sabe todo ello por anticipado y no lo expresa, sino que en su entrega de amor y servicio, cual esclavo, como lo vendió este traidor, 30 monedas de plata, el equivalente a un esclavo, pues hace lo mismo para hacer la kenosis, el lavajamiento, a lavarle los pies a cada quien. Algo en el pueblo de Israel considerado
Solo el siervo, el esclavo, le lavaba los pies al Señor, al amo, que cansado, fatigado de la labor o de caminar, se lastimaba y pues, sin usar sandalias o con sandalias, caminar el desierto, habría de estar untado del polvo, del humus de la tierra. Eso también en Juan tiene una significación especial. Ese humus que somos siendo, partícula, polvo, que en la Cuaresma nos untaban con la señal de la cruz, recuerda es eso, la conexión con la tierra, la conexión con el hermano, que todos somos humus. Polvo eres y al polvo has de volver. Ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Caminantes con Cristo, pies que caminaron con Cristo en la evangelización, en la misión, todas esas peregrinaciones entre pueblos, entre naciones, entre saduceos, entre fariseos, entre escribas, en las sinagogas, en los templos, en las viviendas, en todas las sanaciones, todas las liberaciones que hacía de espíritus y todas las restauraciones de la dignidad humana en las viudas, en los niños, en los jóvenes maltratados, excluidos por el pueblo de Israel, humillados, y todo eso sintiéndolo Cristo, y de miles y miles y miles de seres, de ovejitas, que Él quería llevar a su redil, perdonando sus pecados, liberándolos de sus culpas, cargando con ellas, porque el asimilarlas en confesión, y ahí es donde nuestros seres amados, en esa gracia de Dios tan grande, de tenerlos para la confesión, esa circulación que pase por sí sin afectarlos, porque tratan de no recordar quién es quién, ni para no entrar en el juicio le corresponde a Jesús, el juicio universal y el juicio singular con cada uno. De ahí que tienen que hacer un esfuerzo grande de no meterse con esa curiosidad humana a saber quién, cómo y por qué no. Simplemente son situaciones de pecado que hay que destruir, el pecado, la situación de pecado, las causas, efectos y medios del pecado, lo que en sí todo eso acarrea, pero no la persona, sino rescatar de ahí, en su dignidad, a la persona. Eso se manifiesta en el hecho de Jesús. Los hermanos consagrados in persona Christi son el mismo Cristo, como decía Pablo. Ya no soy quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Es como con pinzas, si se fuera a hacer una operación quirúrgica, sacar de allí sin tocar nada, solo al corazón lo más sutil, para insuflar el soplo, tocar con la saliva o con lodito en el barro que hacía, con agüita y tierra, para volver a abrir los ojos y recuperar la vista, pero también los oídos, para primero la fe, por los ojos ya el amor, y tocarle ya lo que conecta con el alma, con el corazón, con el espíritu de cada ser, y ahí empezar la restauración. Maravilloso. Y los hermanos consagrados tratan de hacer lo mismo, siendo humanos, siendo la gracia de Dios que en la divinidad se hace humanidad por María Santísima en el vientre bendito. Jesús pues tiene esa potestad, esa autoridad, como lo dice la palabra, pero esa autoridad como administradores de la sangre de Cristo, que así los dice Fray Nelson Medina en un santo, no recuerdo exactamente cuál, su servidor, amigo y hermano, pero vienen a ser ellos los hermanos consagrados y administran la sangre de Cristo para el bautismo, para la comunión, para la confesión en la vida sacramental, pero administran la sangre de Cristo también para la meditación, para la oración y el ayuno,
como prácticas previas a la vida sacramental y permanentes, siempre están allí y administran la sangre de Cristo para la misericordia, que se hace en alma, mente y cuerpo, atendiendo en las necesidades físicas, en las necesidades mentales, en las necesidades espirituales de la comunidad, de la humanidad en lo más posible, como son los misioneros, pero también aún en el hogar porque tienen familia, padres y madres, abuelos, abuelas, nietos, nietos de ellos, o sea, sobrinos podrá ser, que seres amados son familia, y el Espíritu Santo me lleva a meditar en ello porque como autoridad se ha confundido el concepto también de autoridad de policía, policías militares, guerreros en su época de Egipto, pero también son familia, tienen seres amados y tienen sentimientos, y no por eso los civiles los pueden marginar y enfrentarse en una guerra civil contra militar, porque son hermanos, somos los mismos. Cuánto dolor le estará causando a Jesús saber que los que están en la cena, incluidos, no son todos, ni son todos los que faltan, y ni faltan los que son. Eso hay una exclusión, porque la misma sociedad va excluyendo. En la misma familia excluimos a alguien por un prejuicio, por un error, por un aprendizaje que antes deberíamos de haber agradecido. Si somos sabios, aprender de los errores de otros. Si somos, decía la palabra ayer, somos inteligentes, aprender de nuestros propios errores, pero no ser indigentes para estar mendigando amor, para estar mendigando atención, para estar mendigando exaltación de cualidades. Eso es inmadurez, seres amados. Y Dios tiene misericordia de todo ello. La niñez ahí es en pobreza espiritual, en inocencia, en capacidad de asombro, en interés por el otro. ¿Cuánto vale dedicar un minuto de tiempo meditamos en la palabra de Dios, en gracia de Dios, ayer o antier, un minuto de Dios dedicarle, en tratar de sentir lo que sintió nuestro Señor Jesús, sin pedirle nada, sin endilgarle nada, sin fastidiarlo en nada, es el Hijo de Dios. Por una vez agradecido con el Dios Padre por el sacrificio de su Hijo, Jesucristo, y por la gracia que nos concede tener un Salvador, una esperanza de vida, como le decía Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Seres amados, eso no lo viene uno a comprender sino cuando ya está cerca. En uno de estos espacios meditaba mucho la película que se estrenó en España recientemente, El Purgatorio, las almas del purgatorio. Algún día Dios no permita tener que pasar en esa transición, en la purificación, pero no estamos libres de llegar allí. Y oremos mucho por ellas, por las almas del purgatorio, quien las pudiera aliviar, que yo las saque pena y las lleve a descansar, porque no pueden ascender por su cuenta, pero tampoco pueden descender ni regresar. A restaurar nada, de nada sirve. Eso sería en la teoría, en un abstracto, en una simulación. Es como colocar un te amo o un emoji en el papel o poner un poema. Eso no sirve, seres amados. El amor es entrega en sacrificio, en pobreza, en humildad, en obediencia, renunciando al ego, ir ganando en humanidad. Por eso la pretensión es grande. Y ahí está incluido la comunidad, y ahí está incluido la unidad de la familia, y ahí estás tú, tu ser amado. Porque donde caben todos, cabe el uno, pero donde está uno no caben todos. Entonces a mi Señor lo que más le debe estar doliendo cada año que se conmemora esta fecha es retomar, como taladrar allí en el corazón otra pulsada, otra lanza, otra herida, de saber que quería que todos estuvieran, que aún hizo su misión perfecta con el Padre Creador,
Muchas ovejitas se quedaron por fuera, muchas murieron, se mataron entre ellas y muchos no lo siguieron, muchos no entendieron, no comprendieron, muchos no conocieron de Dios, no conocieron con Dios, no caminaron con Dios. Pero dígame, ¿cuánto más sus propios amigos, hermanos, seguidores, que tantas veces los llamaba aparte en la intimidad a explicarles de las metáforas, de la predicación con más detalle, porque es su maestro, que se interesaban en la cátedra del Señor, en la cátedra mística, en avanzar, pero no tenían lo que, gracias a Dios, hoy tenemos, seres amados, información, conocimiento, medios, muchos recursos, más cosas. No va en eso, porque tenían un corazón limpio, sincero y honesto. Tenían capacidad de asombro, tenían capacidad de escucha, escuchar para comprender, ir al corazón del otro, ponerse en la situación del otro, los que iban sintiendo a Cristo. Eso se va pegando. Esa es la educación que él hace para hacer la cultura en esa transformación. Por eso es maestro, profeta y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, porque todo a la vez. Moisés no tenía el don de la palabra, pero el de mando sí, y la amistad con Dios. Y se vale de su hermano, hacen un equipo, Aarón. Y Aarón es la palabra, Aarón es la voz en el desierto, similar a como hacía, sin comparación alguna, pero a lo que en su función corresponde, o en su deber ser, o a su llamado, Juan el Bautista. La voz que clama en el desierto, viviendo en austeridad, en pobreza, en humildad, para poder recibir a Dios. Solo ahí se recibe, no en la soberbia, no en el conocimiento humano, no en el tener recursos humanos y en llenarse de pasiones desenfrenadas, desordenadas, aisladas de Dios, o sea, del mundo. La renuncia al mundo es ello. Seres amados, ¿cuánto no sufriría Jesús? Saber lo que le esperaba, saber que no lo hizo en vano, porque así uno solo ya habría cumplido, y lo estamos cumpliendo, porque esto es una bendición de Dios, esto es gracia de Dios, esto es en gratuidad, que podamos estar convocados hoy 2023, conmemorando la Eucaristía del Señor, la consagración de nuestros hermanos en la Iglesia, católica, apostólica y romana en particular, pero todas iglesias en Cristo. Pero un solo Cristo, una sola cristiandad, una sola unanimidad del Cristo, no miles de millones de Cristos como lo que se viene planteando. ¿Cómo nos sufrirá nuestro Señor hoy día? Saber esa división interna, esas peleas como niños chiquitos peleando por caprichos, por ideologías raras, por percepciones, por asuntos subjetivos. Seres humanos que pelean porque no se puede hablar por la razón, porque se lo toman como algo personal, se está argumentando, como se decía ahorita, respetando la persona, la dignidad de la persona humana, exaltando más sus cualidades, sus valores, sus virtudes, que estregándole en la cara, como se dice en la región, los defectos, los errores, desaciertos, porque ¿quién califica? El juez es Cristo. Y lo ve uno como desaciertos, como errores, como adversidad, y quizá es porque uno no tiene la medida completa que tiene Dios, en tiempo, en lugar, en modo. Algún día se siembra, puede ser mismo que cosecharán otros, pero los frutos difícilmente se pueden ver. ¿Cuántos abuelos queriendo ver los nietos grandes? ¿Cuántos padres queriendo ver hijos de sus hijos para tener nietos? ¿Cuántas mujeres queriendo tener hijos y no poder hacerlo? Pero por el contrario, ¿cuántos pudiendo tener hijos los matan,
aún en el vientre, y antes del vientre los matan con una mala relación de pareja, movida por intereses pasionales, sin una verdadera castidad que es administración del carisma, dones, gracias y talentos y consagrarse a Dios. Es que el consagrado no es solamente el que jura ser esposo de Cristo siempre, aún no se hayan casado oficialmente, civilmente o moralmente, ya hay una unión de cuerpos, de carnes. Así estén en el mismo techo, en techos distintos, ya hay una vinculación de dos almas santas, el proceso de santificación, y ahí está Cristo, el esposo entrometido en todas las relaciones, pero no estorba, no impone, espera pacientemente que el último se arrepienta, reconozca, recapacite. ¿Cuánto esperó a Judas? Hasta el último instante. Le hizo todas las señales, directas e indirectas, para que él lograra. Pero el patán siempre está adelante. Es tramposo, es mentiroso, es fastidioso, y le hacemos más caso a él. Y nos llamamos cristianos, seres amados. Tenemos que ser muy coherentes, pedirle mucho, mucho al Señor, fe, confianza y esperanza, mucha fuerza en la prueba, mucha resistencia y sobre todo mucha unidad. Solos no podemos. Por sí solo es con la gracia de Dios. Y nos envía de parejas, nos envía de familia, nos envía de grupos. Pero es para ello, como dice San Pablo, vivir la Eucaristía permanente, es comunión permanente, pero no solo en lo común, también en lo diverso y en lo que suplementa. Somos únicos e irrepetibles, inalienables e imprescriptibles, inajenables. Es una propiedad de Dios, cada ser. Su alma es de Dios, no es propia, no nos pertenece. Ni Dios nos pertenece a cada uno, no es propiedad privada. Dios está con todos y con ninguno en particular. Eso es ser autoridad, eso es tener libertad, eso es tener todo el poder y la gloria de reinar en todo reino. Si estuviera condicionado a intereses, a caprichos, a acuerdos de mínimos, políticos, económicos, religiosos, no sería Dios, sería otra criatura como nosotros, y el reino sería este. No estaríamos celebrando esto, sino un triunfo de un político, de un burgomaestre, de una reina de belleza, haría lo mismo. Seres amados, ¿no? Tenemos que liberarnos de todos esos medios de información, de toda esa información tóxica. Tomemos la palabra de Dios, la vida de los santos, y sobre todo ir al corazón a sacar la información del corazón. Pues comparto un testimonio de su servidor, amigo y hermano, que en gracia de Dios por el Espíritu Santo, aconteciendo en la conmemoración de un año de vida, hoy en mi madrecita linda Isabel, Dios la bendiga, 46 años de ascensión al reino de los cielos, amén, que así sea. Por fecha es hoy Ana Isabel Morales Mesa, y a toda esa familia hermosa. Y todos por estos días estamos en plácemes conmemorando todavía en este plano, pero de su servidor, amigo y hermano, con esta práctica de meditación, oración, ayuno y acción previa, todas las mañanas, de ese ser vida y obra aconteciendo espiritual, intelectual y ya socialmente y materialmente, haciendo las cosas en campus con la familia. Alguien preguntaba que si todo eso que llega es por méritos, y no, eso es gracia del Espíritu Santo. Al hacer todo el ejercicio, Él va transformando, como dice mi maestro espiritual, Fray Alejandro Tobón, entre otros, pero en particular él, que habla mucho en Enamórate de Jesucristo, con la orden de los carmelitas descalzos, que son de vida contemplativa, de meditación, de oración. Y así, seres amados, eso es lo que hay que hacer hoy. Pues es
amorosamente lo que puede sugerir su servidor, amigo y hermano. Se les ama fraternalmente, muy agradecido a todos ustedes, infinitamente a todos. Dios les bendiga, hasta pronto.